Hermanos, tengamos todos un muy buen día. Dios nos cuide y nos bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en estas meditaciones diarias para la gloria y honra de nuestro Padre Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por esta oportunidad, Señor, de leer, Señor, meditar, reflexionar en tu palabra, Señor. Encontrar en ella las bendiciones, Señor, que tienes para nosotros y saber la voluntad que en tu bondad tú nos has legado. Padre, gracias, Señor, por este día. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y bueno, pues nos ponemos en tus manos sabiendo que ese es el mejor lugar donde podemos estar. Padre, perdona nuestras faltas y te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros tenemos oportunidad de leer la palabra del Señor, sabemos nosotros que invariablemente hay bendición. De esta manera, bueno, la lectura de la palabra ha trascendido las fronteras de el ámbito religioso, el ámbito litúrgico, el ámbito eclesial. Y es una lectura de referencia, al menos en el mundo occidental, en la parte del mundo en que nosotros vivimos, es una referencia cultural. Así es que conocemos, al menos de oídas, infinidad de pasajes, los cuales, en ocasiones son sacados de contexto, en ocasiones no, ¿verdad? Pero, pretenden dar una ilustración, quizás una enseñanza. Es el caso de el pasaje que en esta ocasión nos ocupa, en esta meditación que lleva por título Nadie, Señor. Y el subtítulo nos indica, sino que tendrá la luz que da vida. Nos referimos a un pasaje muy conocido, ¿verdad? Que está allá en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. En este capítulo, ¿verdad? Como pues toda la palabra de Dios, nos presenta algo enriquecedor, algo verdaderamente hermoso de leer, de reflexionar. Al inicio de este capítulo, nosotros nos damos cuenta, leemos, que el Señor Jesucristo, habiendo, luego de haber descansado, de estando Él, descansando en la noche, temprano, nos dice la palabra de Dios, el Evangelio 8 del capítulo de Juan, temprano se dirige a la zona del templo. Y estando él allí, pues se dedica a enseñar. Y cuando él está enseñando, porque la gente se había reunido cuando él habló, pues entonces vemos que irrumpen en la narración unos personajes los cuales nosotros hemos conocido acerca por su oposición acerca de lo que Jesús decía, era, representaba. Quizás porque lo veían como una amenaza al estado de cosas en los cuales ellos vivían. Pero bueno, pues entonces estando él enseñando y buscando la manera de, pues por ahí ponerle alguna trampa, ¿verdad? Le llevan una mujer. Le presentan una mujer que, según ellos mismos dicen, había sido sorprendida, fíjense, sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés era bastante clara en este sentido acerca del castigo que estas personas deberían de sufrir. Sin embargo, ellos le plantean a Jesús una pregunta respecto a esta misma circunstancia. Mira, le dicen, esta mujer cometió tal falta y bueno, tú sabes lo que dice la ley de Moisés, pero ¿tú qué dices?
Entonces, estamos viendo cómo al Señor Jesucristo le presentan un reto el cual tenía que él dar respuesta de una manera en la cual él pues no mostrara por un lado la transgresión de la ley y por otro lado pues tampoco diera excusa a las pretensiones, al menos de esta trampa intelectual, por decirlo de esta manera, que le planteaban estas personas. Concretamente y literalmente, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, este pasaje, en este fragmento dice lo siguiente: le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Y nos concentraremos en estas dos frases. Por un lado, el hecho que le declaran a Jesús la falta, el pecado, el delito que esta persona había cometido, sorprendida cometiendo adulterio. El adulterio, y Dios nos libre a todos, ¿verdad? Es una falta que, aunque tristemente es algo frecuente en nuestra sociedad, pues es algo que plantea un dolor fuerte para la persona, un golpe directo a su confianza, a su estabilidad emocional. Y bueno, la ley de Moisés era clara en lo que debería de hacerse en estas circunstancias. Sin embargo, sabiendo aún ellos lo que la ley de Moisés decía, presentan a la mujer delante de Jesús y le preguntan: ¿tú qué dices? Y resulta importante, ¿verdad?, que ante estas circunstancias que podemos decir de vida, las cuales pueden ser de ese tipo o pueden ser de cualquier otro tipo de reto, de problemática, de necesidad, pues quizás nosotros de alguna manera de buena manera, volteemos a preguntarle a Jesús: ¿tú qué dices de esto que está sucediendo? ¿Qué debemos hacer? Y quizás no lo hagamos con el mismo espíritu en que estas personas lo hacían, pero cuando uno confía en Jesucristo, pues frecuentemente ante las encrucijadas que la vida plantea, uno puede y debe, o quizás es lo que hace, voltear a ver a Jesús y preguntarle: ¿tú qué dices a esto? Y veamos qué sigue a continuación. Es algo que tal vez ustedes ya conozcan cómo va a ir transcurriendo este relato, pero permítanme ir reflexionando poco a poco en esta narración. Dice la palabra del Señor, dice que él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer, que todavía estaba allí parada. Jesús replantea las circunstancias. Y más allá que evadir la pregunta, nos mueve a la reflexión. Y olvidemos por un momento la tendencia natural de condenar a estas personas enemigas o adversarias de Jesús. Abondemos por un momento también el hecho de sentirnos
magnánimos o quizás un poco superiores o muy superiores a las personas que no demostraban misericordia, sino que buscaban y que se aplicara una ley verdaderamente pues sangrienta, y buscaban obtener palabras de Jesús ante este reto que ellos le ponían. Concentrémonos en este replanteamiento que Jesús nos plantea, porque continuamente nosotros nos enfrentamos a situaciones que se salen de nuestro control, situaciones que nosotros a veces evitamos, repudiamos, rechazamos, o no deseamos ni siquiera enterarnos o ni siquiera voltear nuestra vista hacia esas situaciones. ¿Qué es mi interior? ¿Cómo está formado? ¿Cómo está mi condición espiritual para que yo tenga la autoridad moral, la autoridad espiritual, para poder yo decidir juzgar a las personas? Y fíjense que aquí la diferencia está en juzgar para condenar y no juzgar, en cambio, para enterarnos, conocer el asunto para enterarnos y saber en qué podemos nosotros ayudar a las personas. Si no, quizá nos enteramos nosotros de la condición humana de todas estas personas y estamos contentos con condenar o en saber que nosotros no estamos en esa condición, lo cual es muy lejano a lo que Jesús quiere que nosotros nos movamos en cuanto a la reflexión, en cuanto a la acción que nosotros debemos hacer. El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién es esa persona? Más allá de dividir a la audiencia entre pecadores y no pecadores, justos e injustos, nos habla acerca de nuestra condición, de nuestro interior, de la reflexión que nosotros debemos ejercer sobre nuestra propia vida antes de creernos con la autoridad no para ayudar, sino para condenar a las personas. El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. De nuevo, ¿quién es esa persona? ¿En dónde está aquella que tiene la suficiente autoridad espiritual? Y no es una autoridad administrativa, no es una autoridad impuesta, no es alguien que le dijeron, mira, ese es tu jefe y tú tienes que respetarlo. Es alguien que, por gracia de Dios, tendría esa oportunidad. Y bueno, pues entonces nosotros enseguida, al conocer estas dos estos planteamientos, reflexionemos un poco o un mucho acerca de nuestra propia condición. Porque ante el replanteamiento de la circunstancia, ¿verdad? Mira, aquí está esa persona que merece, porque quizás esa es también otro elemento que nos ayuda a entender esta realidad. Esta persona merece el castigo que le estamos planteando. No es una persona a la que inocentemente se le ha acusado. Porque dice ahí la Escritura que fue sorprendida. No es una persona de la cual se rumoraba o dijeron o inventaron, sino que fue sorprendida en esta falta. Y todos pudiéramos decir, bueno, pues merece recibir el castigo ante la falta que ha cometido. Pero lo que hace Jesús es replantear la circunstancia. Teniendo nosotros enfrente una situación
de esta naturaleza, no estamos aún, como digo, tan fuerte como esta, nosotros no estamos justificados para evitar o alejarnos de ejercer el hecho para el cual nosotros como hijos de Dios fuimos llamados, es decir, ejercer la misericordia. Quizás lo más que hagamos nosotros es ejercer la misericordia o creer que ejercemos la misericordia con personas cercanas a nosotros. Pero muchas veces nosotros decimos, no, esta persona se merece lo que está sufriendo. Y ya no digamos ante circunstancias tan evidentes como esta que plantea la Escritura, sino a veces cuando las personas se enferman, una enfermedad física, una enfermedad mental, algún problema, algún accidente. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho o quizás hayamos escuchado decir, pues es lo que se merece esa persona? Esa persona se lo buscó. Sin embargo, la reacción de estas personas ante este replanteamiento de las circunstancias que nosotros enfrentamos fue abandonar sus argumentos iniciales, porque ellos estaban ahí congregados para hacer cumplir lo que la ley de Moisés decía. Sin embargo, escucharon las palabras de Jesús. Y ante lo que Jesús plantea, yo me debo de preguntar, ¿escucho verdaderamente a Jesús? Es decir, leo la Biblia, es decir, puedo estar escuchando predicaciones, sermones, palabras, pero ¿escucho atentamente? ¿Escucho con el fin de obedecer? Porque estas personas, según su reacción, eso es lo que hicieron. Abandonaron sus argumentos y dice la palabra, se empezaron a ir de uno en uno. No pasaron por alto las palabras de Jesús. Y la pregunta de nuevo aquí es, ¿tú y yo dejamos pasar las palabras de Jesús? ¿Nos contentamos únicamente con el hecho de que son palabras hermosas, son palabras buenas, son palabras bonitas? Pero nosotros sabemos la naturaleza de la palabra de Dios, porque allá en el libro a los Hebreos nosotros nos encontramos este otro pasaje muy conocido de todos ustedes. Dice la palabra del Señor en la nueva versión internacional, Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y de nuevo, más allá que este pasaje a mí me ilustre la fuerza, la justicia con la cual la palabra de Dios puede derrotar los argumentos de este mundo y vencer a los enemigos del reino, pues debe de moverme a mí y debe de consolarme a mí saber que yo tengo en mis manos, al tener la palabra de Dios, por gracia del Padre, algo que me va a poner orden en mi interior. Va a juzgar mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, pero no con el fin de destruirme, porque el Señor dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, sino que entonces yo aquí compruebo que ese doble filo, esa penetración hacia lo más profundo de mi alma y de mi espíritu, ese juzgar mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, tienen con el fin de que yo viva y viva mejor. Que viva plenamente la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo. Entonces, cuando nos plantea la vida una circunstancia de este tipo, cuando la vida nos plantea un enigma, una encrucijada, algo sobre lo cual nosotros tenemos que decidir de nuestra propia vida, olvidémonos de estar juzgando a las demás personas. Yo puedo alabar el nombre de Dios y darle gracias a Él porque su palabra va a poner orden en mi interior, es decir, va a juzgar mis pensamientos y las intenciones de mi corazón y me va a hacer
transitar en el camino correcto acerca de estas cosas. Porque dice la palabra de Dios que la intención de la Escritura es que ninguno peque. Y bueno, si alguno de nosotros pecamos, pues gloria al Señor, tenemos como abogado al Hijo. Intercede por nosotros. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que tenemos que recordar nosotros que nosotros fuimos llamados a la nueva vida en Cristo para pensar, no solamente ver las cosas y actuar exteriormente, sino para que mis pensamientos y mis intenciones íntimas sean diferentes a como cuando yo estaba en el mundo, a como cuando tú estabas en el mundo. Nunca vamos a dejar de pecar, pero el pecado ya no va a representar lo mismo para nosotros que cuando estábamos en el mundo. Entonces este poder de la palabra del Señor que penetra en lo más profundo de mi alma, me llena de gozo, porque me corrige, porque me da rumbo, porque me da certidumbre de vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y este pasaje nosotros lo leemos enseguida de que leemos este pasaje, este suceso con esta mujer adúltera. ¿Y por qué nos dice eso? ¿Por qué puedo yo, después de estar leyendo este pasaje verdaderamente particular, este confrontamiento de ideas acerca de la condición humana? ¿Por qué inmediatamente cuando la gente se va, yo puedo leer que Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo? Los que estudian la palabra del Señor dicen que esta frase se pronuncia en el contexto de aquella festividad judía en donde se encendían grandes luminarias. Entonces, Jesús dice, yo soy la luz del mundo porque precisamente Él vino para iluminar nuestra vida en circunstancias reales y diarias. No solamente de juzgar a las personas, sino de saber a dónde nosotros podemos acudir para que mis pensamientos fluyan, ocurran de manera contraria y diferente a como el mundo está acostumbrado a hacerlo. Entonces, tenemos la palabra del Señor que penetra nuestros pensamientos y nos corrige y nos ayuda. Y tenemos la manera de ver el camino de una manera diferente a través de la luz que Jesús nos ofrece. Entonces nosotros debemos acercarnos a ese amor, a esa fuente de luz. En el libro de los Hechos, nosotros encontramos esta frase que nos habla acerca de cómo debe de ser y cuál es el resultado de que nosotros tengamos la correcta acción nuestra a lo que Jesús nos plantea. La Escritura nos dice allá en el capítulo 3 del libro de los Hechos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y esto es solo con lo cual nosotros alabamos el nombre del Señor, porque nuestro arrepentimiento y nuestra conversión, el hecho que Jesús entre en nuestro corazón, nos permite que nuestro pecado sea borrado. Ya sabemos, no por méritos propios, sino por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Basta que tú te arrepientas ante Él, te arrepientas del pecado y te conviertas a Jesús. Es decir, que lo conviertas en alguien especial para tu vida, tan especial que va a ser tu Señor, es decir, que va a gobernar tu vida.
Y a partir de esto, esa vida en abundancia que tú puedes vivir, si así lo deseas, porque tampoco es fuerza. Porque requiere de la voluntad tuya de acercarte a la fuente de vida que es Jesús. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esos son los tiempos de refrigerio. Vivir de manera diferente, pensar de manera diferente, ver las cosas de manera diferente, ver a las personas de manera diferente, ver la manera en que nosotros podemos tender la mano a las personas. No juzgarlas, sino que la misericordia de Dios sobrepase aún las leyes espirituales, aún las convenciones culturales, y nosotros tengamos la oportunidad de ejercer la bondad de Dios en esta tierra, ser instrumentos en las manos de Dios, ser agentes de cambio, llevar la luz de Jesús a las personas que están cerca de nosotros. Todo el que está cerca de nosotros debe de ver la luz que tú puedes y debes ejercer ese resplandor que tú tienes por el Espíritu viviendo, fluyendo en tu vida, una vez que has tenido a Cristo en tu corazón. Tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, de paz, lejos del pecado, lejos de la mentira, lejos del estrés y la presión que significa vivir la vida como el mundo plantea que se viva. Y ese es el llamado que nosotros tenemos por parte de Jesucristo, a buscar ayudar a las personas, a tener una reacción espiritual de bondad y de misericordia ante lo que nosotros vemos en cada una de las personas, porque así Jesús nos vio a nosotros, como ovejas que no teníamos pastor. Así Dios nos vio a nosotros y nos amó de tal manera que mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Más allá de juzgar a las personas, cada vez que nosotros nos enteremos de alguna dificultad de las personas, aunque pensemos que se lo merecen, nosotros tendremos la oportunidad de ayudar a las personas, de verse en nuestro interior y pensar con misericordia acerca de la manera en que podemos ayudar a las personas, porque así Cristo nos amó a nosotros. Dice la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. De esa misma manera nosotros debemos de dar nuestra vida por los hermanos. ¿Tendremos nosotros el deseo de hacer eso? La oportunidad sí va a haber, pero ¿tendremos nosotros el deseo de hacerlo o quizás nos parezca mejor pasar de largo? Dios permita que vivamos su vida y su misericordia de acuerdo a como Él nos enseñó. Gracias, hermanos. Vamos a orar, pero permítanme antes felicitar a la primera iglesia bautista de Saltillo, ¿verdad? Por un aniversario más de su organización. 140 años de que la iglesia fue organizada como tal en la vecina ciudad de Saltillo. Dios los bendiga, hermanos, y Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra, de gozarnos en este mensaje de amor, de vida y de esperanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Estamos en tus manos y te damos gracias. Agrádate siempre en nuestras vidas, Señor, y bueno, alabamos y bendecimos tu nombre. Perdona nuestras faltas, Señor, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos veremos pronto.